De nuevo a todos, buenos días. Que Dios reciba la adoración y la alabanza y podamos tener un tiempo glorioso de enseñanza de la palabra del Señor, donde Dios habla en nuestros corazones y en esta mañana podamos todos salir edificados porque Dios nos haya enseñado algo, y si es algo que hay que cambiar de nuestra vida o proteger, pues que sea así para su gloria. Abramos nuestra Biblia en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Vamos a leer del 10 en adelante, pero no perdamos de vista todo el capítulo 3. Así que echémosle un vistazo también luego en nuestras casas, por la importancia que tiene, aunque yo me voy a quedar con una parte solamente para desarrollar mi enseñanza en esta mañana. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quiero volver a recordar el versículo 17, el anterior, que dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Quiero quedarme con este versículo, me quedo con todos los versículos, los he leído también con los que no he leído, pero quiero desarrollar mi enseñanza de el versículo 17, que es una alerta. Además, que Pedro les está exhortando a los expatriados, también a nosotros, como dice, sabiéndolo de antemano. Hay un proverbio que dice que el avisado ve el mal y se esconde. Los simples pasan y llevan el daño. Como nosotros estamos viviendo un tiempo tan difícil, tan incorrecto, donde la santidad está de más, hemos de prestar atención, pues, con más diligencia, porque Dios nos está exhortando y nos está advirtiendo de un peligro que corremos los cristianos. Y hay veces que los cristianos pensamos que como venimos al culto, leemos la Biblia y todas estas cosas, es como si dijésemos que esto es como un fortín en el cual nada nos afecta. Pero sabemos, si somos realistas, sabemos que esto no es así. Nosotros podemos venir todos los domingos al culto, a la mesa del Señor, ofrendar, cantar, predicar. El miércoles venir al culto de oración. ¿Es bueno hacerlo? Pues claro, si es que no tenemos que dejar de hacerlo. No debemos de dejar nunca de congregarnos, de tener esta relación con Dios, pero vivimos también en un peligro
en el cual un día, por la razón que sea, Satanás, que es tan pillo, que está siempre al lado nuestro buscando a quien devorar, aproveche una ocasión, porque estemos pasando un momento difícil, de la índole que sea, y podemos ser arrastrados y caer de nuestra firmeza. Me gustaría pensar y decir que un cristiano, pues, con la palabra de Dios y con la autoridad, poder decir que un cristiano jamás puede caer de su firmeza, pero estaría mintiendo, estaría contradiciendo las Escrituras, porque el Señor en esta mañana nos está exhortando, y que ya lo sabemos de antemano, que podemos ser arrastrados por el error de inicuos y caer de nuestra firmeza. Ahora, ¿qué quiero decir que podemos caer de nuestra firmeza? Porque esto tiene su explicación. Pues mirad, podemos, por ejemplo, caer de nuestra firmeza, por ejemplo, puede ser que dejemos la sana doctrina y nos volvamos a las fábulas. Porque ciertos maestros que sean más pillos que nosotros y más listos, nos arranquen de donde estamos y nos lleven a su terreno. Caer de nuestra firmeza puede ser deslizarse. Caer de nuestra firmeza puede ser que en un momento dado nos llenemos de soberbia, nos creamos que somos ya unos supermanes espirituales e incluso hagamos lo que hizo el rey Saúl, desechar a Dios y su palabra. Y es posible, a lo mejor, vosotros que estáis sentados escuchándome en esta mañana, que ahora mismo, como se encontráis, digáis, yo esto no lo haría nunca. Bueno, también dijo Pedro, Señor, aunque todos estos te dejen y se escandalicen de ti, pero tú sabes, Señor, que yo no lo voy a hacer eso nunca. Y a lo mejor cuando lo dijo, lo decía de verdad. Estaba convencido en ese momento que nunca lo haría. Y lo hizo. Y lo hizo, y juró, y perjuró, y maldijo que no conocía al Señor. Así que la palabra de Dios nos recuerda que hemos de llevar mucho cuidado. Yo en esta mañana quiero compartir esto con temor en mi corazón, porque quizás que cuando yo también hace muchos años pensaba que no podía caer de mi firmeza, caí de mi firmeza, y esto fue lo que me hizo ponerme las pilas, para llevar cuidado con todo y no fiarme de nadie. Y quiero recordar unas palabras que mencionaba nuestro querido pastor siempre que nos hablaba de la santidad. Unas palabras que las tengo en mi mente y en mi corazón cada día de mi vida. Y él decía así, 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Voy a volver a leerlo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y bueno, pues ya puedo arrancar desde esta escritura, porque Pablo, cuando escribe en 1 Corintios estas cosas, las dice. Así que la primera figura que utilizaré en esta mañana será Israel. El Israel primero santo y el Israel segundo que dejó a Dios, que pisoteó a Dios, que abandonó a Dios, que se olvidó de Dios y que no quiso saber nada de Dios. Sin embargo, cuando se ha levantado a compartir Antonio, y él ha dicho, no tengo muy buena memoria de dónde se pueden encontrar estas palabras, yo le he dicho, estas palabras se encuentran en Jeremías, capítulo 2, y es a donde quiero llevaros en esta mañana, de un testimonio que Dios dice referente a su pueblo Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andaba en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrado. Santo era Israel a Jehová. El Señor habla del pasado de Israel, que era santo. Bueno, cualquier cristiano que se ha deslizado, que ha caído de su firmeza, que está viviendo en el mundo, que está viviendo en el pecado, tuvo un tiempo en el que era santo, que vivía una vida consagrada, que llevaba cuidado, pero llegó un momento
que algo ocurrió en su vida y se deslizó, cayó, naufragó, se apartó. La Biblia utiliza también términos serios como se prostituyó. Y hay veces que tenemos que andarnos con mucho ojo, hermanos, a pesar de que yo soy joven relativamente, por ejemplo, como siervo del Señor, no me puedo comparar a nuestro siervo. Soy muchísimo más joven, mucho más inexperto, pero en los años que llevo de servicio a Dios he podido ver esto en mi vida, en otros muy cercanos a mí, pero es que hoy lo estoy viendo en personas que jamás me podría imaginar que de la noche a la mañana cambiaran de esa manera y se deslizaran de tal manera, dejaran a Dios, dejaran su palabra, dejaran la iglesia, el culto, el testimonio y se pusieran a vivir de cualquier manera. El que piense estar firme, mire que no caiga. Dios está dando testimonio del pueblo de Israel diciendo que es santo. Pero mira, versículo 5, así dijo el Señor. La vanidad y se hicieron y vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Qué maldad hallaron? ¿Qué cosa tiene Dios mala? ¿Qué cosa Dios ha hecho que sea mala? Que nos haya hecho aborrecerle. Si el Señor no ha dejado de amarnos, aunque es verdad que había cierto sector aquí en el pueblo de Israel, puede leer el libro de Malaquías, y en esas 7 interrogaciones, la primera que encontramos en el primer capítulo, en los primeros versículos, ¿qué dice? Yo os he amado, pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos amaste? Mira qué queja tenemos siempre de Dios. Cuando nos pasa alguna cosa, enseguida tiene la culpa Dios, su palabra, la iglesia, y lo primero que hacemos es levantarnos de la iglesia y nos da un portazo. Le echamos la culpa a Dios. Nunca tenemos la culpa nosotros. Este espíritu prevalece desde el principio de Génesis capítulo 3. ¿Verdad? Cuando Dios nos muestra su palabra de una forma acertada, bien clara, bien directa, y cuando el diablo irrumpe en esa vida, con esa medio verdad y medio mentira, diciendo, con que Dios ha dicho, no, Dios no nos ha dicho eso. Dios no ha dicho tal, ¿verdad? La mujer se hace lista además, añade unas palabras que Dios no había dicho, pero al final terminan sucumbiendo al plan del diablo. Pero cuando Dios viene a buscarle, va a relacionarse con ellos y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y él se sincera con Dios y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Es que acaso has comido del árbol, del fruto en el que yo te dije, no comerás de él? Y él no dijo, pues sí, Señor, mira, me he equivocado, he pecado contra ti. Dijo, la mujer que me diste me engañó. Si no me la hubieras dado, ¿para qué me la diste? Y cuando va a la mujer le dice, ¿qué has hecho, mujer? La serpiente me engañó. ¿Verdad? ¿Qué espíritu más malo? Pero es que ese espíritu prevalece. Nadie quiere confesar, donde nadie quiere reconocer su pecado, donde nadie quiere confesarlo de verdad, reconocer nuestras culpas y apartarnos y volver a la comunión con Dios. ¡Qué tristeza, hermano! Porque hemos dejado la oración y el ayuno, porque hemos dejado de leer la palabra de Dios como tenemos que hacerla, con fe, considerando que Dios me está hablando a mí, que la palabra que Dios me está diciendo es para mí el primero, que la necesito tomar la palabra de Dios, necesito pasar tiempo con ella, necesito purificar mi vida, necesito escuchar a Dios y ser santo. Necesito escuchar el consejo del Señor para no unirme en yugo desigual, para no juntarme en un yugo y establecer vínculos con personas que no son del Señor, con personas que van buscando lo que no es. Recuerdo, ¿verdad?, aquel problema tan grande cuando surge entre Abraham y Lot, entre sus criados, cuando hay ese problema, ¿no? Esas discusiones, y Abraham, que representa la soberanía, la madurez, le dice a su sobrino, mira, esto es de mal testimonio, esto es muy feo que se está escuchando. Si no hay más remedio, pues nos dividimos, pero escoge tú donde quieras ir. Para que no pienses que yo quiero abusar, que me quiero aprovechar de las circunstancias porque soy el patriarca. ¿Y dónde puso Lot su mirada? Únicamente le importó la bendición natural.
el tener un poco más de dinero, el tener un poco más alegría en el deleite temporal, pero no buscó donde estaba realmente Dios. Y dice que se fue a ese lugar donde las gentes eran grandemente pecadoras y malas contra Dios. Pero no solamente eso, no solamente se estableció ahí, buscó a Dios, contemplando. Cada día se llevaba sus tiendas un poquito más allá, un poquito más allá. Cada día se alejaba más de la iglesia. Cada día dejaba más de leer la palabra de Dios, de orar. Cada día se fue convirtiendo al mundo. Fue prostituyendo su vida y así terminó perdiéndolo todo. Es más, si Pedro no nos dijese y nos hablase del justo Lot, un servidor diría que Lot era un pagano, un impío y está en el infierno. Pero Dios sabe mucho más que nosotros, lo ve todo más. Y es así. Pero alguien que posiblemente en un principio no pensaba así, pensaba de otra manera. Quizás que se quedaba con los valores del cielo, con los valores de obediencia, de santidad, de sumisión, de temor en los corazones, lo perdió, lo abandonó y terminó perdiendo absolutamente su vida. Bueno, pues cuando el profeta Jeremías nos habla así, en el versículo 11, dice así: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado mi gloria por lo que no aprovecha. El pueblo de Dios había cambiado la gloria de Dios, la majestad, la presencia de Dios, por aquello que es vanidad, por aquello donde no está Dios, donde no hay bendición, donde no hay salvación, donde no hay lealtad, donde no hay integridad, donde no hay justicia, obediencia. Cuando estas cosas no están, nuestras vidas cada día van pareciéndose más a las vidas del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el Señor aquí en su palabra, versículo 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. El primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y el segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Nuestros recursos no sirven. Todo aquello que nosotros queremos hacer fuera del Señor es anatema, no sirve, no contiene bendición, no hay salvación. El método está reprobado por Dios. Nosotros tenemos que imitar la fe que encontramos en las Escrituras, sobre todo aquellos que marcaron nuestras vidas. Por ejemplo, como lo que encontramos en Lucas capítulo 15. La parábola ¿de quién? Del hijo pródigo. Alguien que cayó de su firmeza, alguien que se puso a mirar como Asaf, alguien que salió un día del templo y se puso a mirar lo que no tenía que mirar, alguien que se levantó un día con la pierna equivocada y empezó a quejarse cuando la Biblia nos dice que alabemos, que adoremos, que bendigamos y que no nos quejemos. Pues todo lo contrario, todo estaba mal. Dios le bendecía muy poco, él necesitaba más. Dios bendecía mucho más a los sinvergüenzas, a aquellos de la calle. Mira qué mujeres tienen, mira qué hombres tienen, mira qué coches tienen, qué relojes llevan, qué vida llevan. Y dice que tuvo envidia de los arrogantes, de lo que él se había arrepentido, de lo que un día dijo: Señor, me arrepiento de mi arrogancia, Señor, te entrego mi corazón a ti, entrego a ti mi vida para que tú obres, para que tú quites toda esta basura de mi vida, para que yo pueda ser una persona agradable a tus ojos, que yo pueda hacer tu voluntad. Tuvo envidia, lo deseó. Menos mal, ¿verdad? Que pronto regresó, entró, buscó al Señor y dice: madre mía, casi me deslizo, pero por completo. Casi caigo de una forma atroz. Es cuando dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? O sea, ¿a quién tenemos, hermanos, nosotros? ¿Quién tiene mejor que el Señor? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. No, qué pena, qué tristeza. Mira, versículo 19: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor de ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tu atadura y dijiste: no serviré.
versículo 26. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra: tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántese ellos a ver si te pueden librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, así fueron tus dioses. Muchas veces nos rodeamos, ¿verdad?, de tanta idolatría. Y el cristiano tiene que entender que tiene que amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y hay veces que el cristianismo está involucrado en tantas cosas del mundo. Hay algunos cristianos que le preguntan un versículo de la Biblia y no se la saben, pero no te preocupes que le preguntas cuántas copas de Europa tiene el Real Madrid, te las dice todas, te las dice quién metió los goles, en qué minuto los metió, en qué año metió, y no saben qué dice Juan 3:16. Esto es pura idolatría, esto es vergüenza para el Señor. Los cristianos tenemos que oír a Dios y convertirnos, como decía el Señor en Joel capítulo 2, con todo vuestro corazón. Porque hay veces que nos convertimos de una manera que da pena, ¿no? Eso ya cada uno que lo piense. Para mí no es conversión. Pero hemos de convertirnos de verdad a Dios. ¿Se olvidará la Virgen de sus atavíos o la desposada de sus gales? Evidentemente, no. ¿Y mi pueblo? Dice el Señor. Se ha olvidado de mí por innumerables días. Qué pena. Tomemos conciencia. Los tiempos que estamos viviendo no te van a ayudar. No nos estamos dando cuenta que se ha puesto en marcha, pero se está acelerando cada vez más el proceso de la iniquidad. No nos damos cuenta que aquellas palabras que utilizaba el apóstol Pablo sobre la apostasía, la estamos viendo entre nosotros, el abandono y el rechazo de la fe, pero de la noche a la mañana. Pues nosotros tenemos que conservarnos en el Señor, esperar en el Señor y observar aquellas cosas que Dios quiere decirnos para nosotros. Colosenses, capítulo 2, nos dice estas palabras. Versículos 4 y 5. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dios quiere ver, los verdaderos siervos de Dios quieren ver nuestra firmeza. No importa que no estén. No tenemos que servir a Dios sirviendo al ojo, como nos dice Colosenses. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Vivimos delante del Señor. Y no importa que estés en un lugar apartado, donde no te vea nadie, donde tengas tu presa elegida. No te equivoques, no des un mal paso. Mira al Señor y cuando te venga esa tentación tan fuerte en tu vida, ponte de rodillas y no te levantes hasta que hayas vencido la tentación. Porque Dios te va a dar la victoria. Pero no tires la toalla, no pienses que no es importante. Venía un hermano que nos visitaba, una de las veces que me escuchó hablar un mensaje de estos, él me dijo, ¿qué verdad que es lo que estás diciendo? Porque había en mi iglesia un hombre que le hablábamos del Señor y él decía que a él el pecado no le afectaba. Un hombre que estaba casado, que tenía su mujer y sus hijos y se envició con la pornografía. Y él decía que estas cosas no le afectaban, que él sabía poner una cosa en un sitio y otra en otro. 3 meses después estaban luchando por el divorcio. ¿Quién se llevaba esto? ¿Quién se llevaba lo otro? ¿Quién se quedaba esto? ¿Quién se quedaba lo otro? Y no le afectaba el pecado. No, hermanos, no te equivoques. Dios dice en su palabra, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Evidentemente no. Te quemarás.
¿Abrazarás brasas en tus vestidos sin que ardan? Evidentemente no, arderán. Y cuando te acercas al pecado como hizo Lot, al final terminas pecando. Porque el que se enjunta con un cojo si al año no cojea, ranguea. El otro día, la última vez que nuestro hermano Dani predicó, tomamos buena nota y los que no lo escucharon se meten a YouTube y vuelven a recordarlo. Él nos habló de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Y 6 nos dice, hermanos, el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿cómo tenían que estar? Firmes. Sigue diciendo el versículo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Porque Dios quiere que estemos firmes, no que caigamos de nuestra firmeza. Esto no es algo para una semana, 2, 3, un mes, 2, no, hasta la venida del Señor. Nos recuerda, hermanos, también Pedro, pero en la primera carta, no en la segunda, el capítulo 1 y versículo 13, donde dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar por completo en la gracia, esperar al Señor. Lo he dicho muchas veces, casi siempre que predico sobre la santidad, lo digo, la gracia de Dios es tu escuela y es mi escuela, que no solamente nos lleva a la salvación, sino que es la escuela que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tito así lo dice en el capítulo 2, versículo del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, enseñándonos a renunciar, a decir, no, no quiero, estoy completo en Cristo, estoy lleno. Necesito seguir estando lleno, necesito tener comunión con Dios, necesito hablar con Él, necesito que Él me siga dando fuerza, que me siga enseñando, que me siga enamorando cada día más de mi esposa, de mi familia, que yo sea cada día un siervo mejor, más apto, con mejor comunión en mi iglesia, que yo pueda estar lleno del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que yo crezca, como decía el 3:18, en la gracia y en el conocimiento del Señor, antes que ser arrastrado, antes de dejarme llevar por no moriréis. Pero sabe Dios que el día en que comáis seréis como Él. Qué pillo es Dios, ¿verdad? No le deis ese gusto. Adelántate. Anda, no seas tonto, siempre ahí en la iglesia, siempre con la Biblia. Muchacho, vente. Proverbios 1. Si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Hace años le comprábamos a un hombre queso. No sé si lo he dicho aquí alguna vez, lo voy a volver a decir. Muy buena persona. Traía los productos de Forlasa. Yo estaba en Almansa vendiendo y le comprábamos género. El hombre era generoso, bueno. Pero un día viene y nos dice, vengo a daros las gracias por el tiempo que me habéis comprado, por tal. No voy a dejar de venir. Pues, ¿qué pasa? La semana que viene ingreso en la cárcel. ¿Cómo? Dice, sí, porque tuve una vida anterior en la que me junté con quien no tenía que juntarme. Yo no fui el autor del asalto, pero yo llevaba el coche y yo lo llevaba. Asaltaron una joyería, incluso hubo un disparo, un hombre quedó herido y me han tocado 8 años de cárcel. Arrastrado. No te juntes con quien no te tienes que juntar. Júntate, como dice el apóstol Pablo, con aquellos que con un corazón hermoso alaban, invocan a Dios, glorifican a Dios, con aquellos que te van a decir, no, así no, es así. Los que se embriagan, dice 1 Tesalonicenses 5, de noche se embriagan. Cuidado, que la noche es peligrosa. Venga, vámonos, que no pasa nada.
tómate esto, tómate aquello, ya verás, te va a poner las pilas. Cuando despiertes, tristemente estás en la cárcel y en el infierno. Dios te está llamando, Dios está llamando a la Iglesia a esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si, hermanos, si quedan 4 días, si estamos en los últimos tiempos, yo estoy deseando de ser transformado para nunca más ofender más a Dios. Pablo le decía a la iglesia de Filipos, primero les decía, mira, por ahí hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su gloria, el vientre, que solo piensan en lo terrenal. Y está hablándole a aquellos que estaban relacionados con la cristiandad, no se está refiriendo a los del mundo de la cristiandad, pero eran enemigos de la cruz de Cristo, pensaban en lo terrenal. Y él dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, yo estoy deseando de ser transformado para no pecar más contra Dios, estar en la presencia de Dios para adorarle eternamente, constantemente, para servirle, para glorificarle, para poder recordar entre todos allí, pues, todo lo que ha sido nuestra vida y poder, ¿verdad?, seguir alabando a Dios eternamente. Esto que hacemos aquí los domingos por la mañana y otros días tan hermosos, pero poder seguir haciéndolo allí constantemente, ya sin un cuerpo que pueda tener una tendencia pecaminosa o a apartarnos o a caer de nuestra firmeza o a desechar a Dios o a pisotear la gracia. Filipenses 1:27 nos dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes en un mismo sentir, en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, que oiga de vosotros que estáis firmes. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Es el deseo de Dios. Su palabra así nos lo muestra. Segunda Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estar firmes. Hebreos capítulo 3. Y versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hay veces que algunos hermanos, cuando leemos estos pasajes, nos los muestran para hacernos ver que podemos perder nuestra salvación, pero no va por ahí los tiros. Podemos perder nuestra santificación, nuestro sitio. Podemos ser descalificados del servicio, pero nunca perder la salvación, porque la salvación ni podemos comprarla, ni podemos ganarla, ni podemos perderla, porque la salvación no es nuestra. La salvación es por gracia y es dada a aquellos que ponen su fe en el Señor. Y Dios en su soberanía sabe quién de verdad ha creído en Él, le ha recibido y se ha arrepentido de sus pecados. Así que la Biblia deja claro que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y además nos recuerda Tito capítulo 3, 4 y 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Así que nunca se refiere a esto, pero sí nos pone el Señor la condición, ¿verdad? Porque nos puede venir que el relajarnos, el creernos que otros lo harán, que ya está todo hecho, que ya no hay que hacer nada. No. Este versículo ahí va de la mano de muchísimos, ¿no? Pero yo voy a leer otro en Colosenses 1, versículo 20 en adelante. Por cuanto agradó al Padre que en el Señor Jesús habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también,
que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo mala obra, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro. Cuando leemos estos versículos y leemos en 1 Corintios capítulo 15, nos damos cuenta que guardan todos la misma relación. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Qué esperanza tengo cuando digo que he creído en el Señor y estoy viviendo en el mundo? ¿Qué esperanza tengo? ¿Qué estoy mostrando? Cuando digo que me he convertido a Dios y vivo en pecado, practicando el pecado, pues Dios me saca su tarjeta y me dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿A quién vamos a engañar? Si está todo descubierto. Aquellos que se convirtieron, aquellos primeros cristianos que se convirtieron, que dice y perseveraban. El verbo es proscartereo, perseveraban hasta el fin. Esto de yo creo 2 semanas y me voy al mundo y ya soy cristiano y no pierdo la salvación, eso te lo habrá dicho el diablo, porque Dios no te lo ha dicho. La connotación que tenemos en la Biblia siempre es a permanecer, no que no vayamos a caer, porque la Biblia nos muestra que hay una posibilidad de caer y de hecho es real. Pero el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Y cuando caemos, Dios nos levanta. La realidad es si te has convertido a Dios o no te has convertido a Dios. Esa es la realidad. Así que, con estas palabras, con mi mensaje de esta mañana, ¿qué quiero hacer? Alentar. No quiero desalentar, alentar. Hay bendición en la vida santa. La Biblia nos recuerda en un salmo, y así lo dijo el Señor, que la santidad le agrada al Señor en su casa. Dios quiere santidad en su casa. Y Dios quiere que todo el tiempo de nuestra peregrinación sea con temor y temblor. Y de la misma manera que Dios es santo, también nosotros le imitemos. Seamos santos porque Él lo es. Porque pueden venir cosas de decir, porque siempre tenemos al lado nuestro falsos profetas, falsos maestros. Lo puedes ver en 2 de Pedro capítulo 2. Igual que hubieron falsos profetas, hubieron falsos maestros que introducirán herejías destructoras, dice, y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La Biblia también nos dice en Gálatas capítulo 1, cuando el apóstol San Pablo se maravilla, pero negativamente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no es que haya otro evangelio, pero que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún un ángel del cielo anunciare distinto evangelio, sea anatema, maldito sea. Y al final, ¿verdad?, ¿qué termina diciéndole? Que habían caído de la gracia. Lo puedes ver en el capítulo 5 y versículo 4. En el versículo 7 les dice, corríais bien, ¿qué os estorbó? Mucho cuidado, porque tú puedes correr bien, puedes estar muy bien, puedes presidir, puedes predicar en los púlpitos y mañana desaparecer. No te dejes arrastrar por nada ni por nadie. Y otra cosa mucho más importante, no te dejes arrastrar por ti, porque no depende de ti ni de mí. No depende ni del que quiere, ni del que puede, ni del que corre, ni del que no corre. Depende de Dios, de su misericordia. Así que no te sueltes de su mano nunca. Ve siempre de la mano de Dios. Al final termina diciéndole, de la gracia habéis caído. Y mencionar así de pasada, porque el tiempo se nos va, nos quedan 3 minutos, un caso también tremendo en 1 de Timoteo capítulo 1 y versículo del 18 al 20, que dice que desecharon, ¿verdad?, el tener una buena conciencia, que desecharon escuchar al Señor, escucharon tomarle en serio y naufragaron en cuanto a la fe. Y nos dice 2 nombres propios, Himeneo y Alejandro, a quienes hubo que entregarlo a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Esto es serio, muy serio. La vida cristiana es seria, muy seria. No vale todo.
Hay quien piensa que vale todo, que la gracia lo cubre todo y todo vale. No es verdad. Apártese de iniquidad el que tome los utensilios del Señor. Apártese de iniquidad y busca una vida santa, justa, aprobada por Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Que podemos predicar la sana doctrina, Señor. Que no nos avergonzamos, como decía San Pablo del Evangelio, de poder estar en pie, Señor. Pero no olvidamos, Señor, las maquinaciones del diablo. No olvidamos, Señor, que cuando hemos sido, Señor, inmaduros y hemos jugado con el pecado, nos hemos deslizado, Señor, hemos caído de nuestra firmeza, hemos caído en pecado, Señor. Y no queremos que nos vuelva a pasar. Por eso clamamos a ti. Te pedimos a ti tu ayuda, te confiamos en nuestras vidas. Yo bendigo, Señor, esta nuestra iglesia local de Archena, mi pastor, toda su familia, todo su equipo de gobierno, todos los hermanos y hermanas que aquí se encuentran, también los que nos visitan de fuera, que son también hermanos. Te doy las gracias por ello y les bendigo en el nombre de tu Hijo amado. Amén.